Hay preguntas que no pueden ignorarse. Preguntas que nacen en la oscuridad de la noche cuando los ojos se elevan hacia el cielo. La mente humana, desde sus orígenes más remotos, ha sentido una atracción irrefrenable hacia ese vasto océano de luz y silencio. Durante milenios, los hombres observaron las estrellas sin comprender las leyes que gobernaban su movimiento eterno. Las contaban, les daban nombres, construían mitos alrededor de ellas y las usaban para navegar mares desconocidos. Pero nadie, hasta cierto momento de la historia, había logrado descifrar el lenguaje matemático oculto detrás de su danza perfecta. En el siglo XVI, Europa era un continente sacudido por fuerzas que amenazaban con romper el mundo tal como se conocía. La Reforma Protestante había encendido una hoguera religiosa que consumía reinos enteros con una violencia sin precedentes. Las guerras de religión dejaban a su paso ciudades arrasadas, familias destruidas y generaciones enteras marcadas por el miedo. Y sin embargo, en medio de ese caos incesante, algunos hombres elegían mirar hacia arriba en busca de un orden que el mundo terrenal negaba. El conocimiento astronómico de aquella época descansaba todavía sobre los pilares del pensamiento griego antiguo. Aristóteles y Ptolomeo habían construido un universo donde la Tierra ocupaba el centro inmóvil de toda la creación. Se creía que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas fijas giraban alrededor de nuestro mundo en esferas de cristal perfectas. Esa visión del cosmos era hermosa en su simetría, reconfortante en su orden aparente y profundamente equivocada en su esencia. Copérnico había osado proponer, apenas décadas antes, que era el Sol, y no la Tierra, quien ocupaba el centro del sistema planetario. Pero su idea era todavía una llama débil en un mundo dispuesto a apagarla con la autoridad de la tradición y la amenaza de la Iglesia. En ese mundo convulso y fascinante, el 27 de diciembre de 1571 nació Johannes Kepler en la ciudad de Weil der Stadt. Era una pequeña localidad del suroeste del Imperio Romano Germánico, lejos de los grandes centros del poder intelectual europeo. Su infancia estuvo marcada desde el principio por la adversidad, la pobreza y una fragilidad física que lo acompañaría toda la vida. Su padre, Heinrich Kepler, era un mercenario sin rumbo fijo que acabó abandonando a su familia cuando Johannes era aún un niño pequeño. Su madre, Catarina, era una mujer de carácter fuerte y temperamento difícil, que años más tarde sería acusada formalmente de practicar brujería. Una viruela contraída a los 4 años dejó secuelas permanentes en la vista de Kepler, limitando su capacidad de hacer observaciones directas del cielo. Sus manos quedaron también debilitadas por la enfermedad, añadiendo un obstáculo físico más a una vida ya cargada de dificultades. Y sin embargo, detrás de ese cuerpo frágil ardía una inteligencia de una intensidad que desconcertaba a todos cuantos se cruzaban con él. Sus maestros reconocieron desde muy temprano que aquel niño enfermizo tenía una mente fuera de lo común, capaz de absorber y conectar ideas con asombrosa velocidad. A los 6 años, su madre lo llevó a lo alto de un cerro en una noche fría para observar el gran cometa que cruzaba el firmamento en 1577. La imagen de aquel rastro de fuego moviéndose en silencio sobre el negro absoluto del cielo quedó grabada en Kepler para siempre. A los 9 años, presenció un eclipse lunar que lo dejó paralizado de asombro frente a la ventana de su casa durante largo tiempo. ¿Por qué la luna cambiaba de color y desaparecía en la sombra con una precisión tan exacta y tan repetible? ¿Qué fuerza invisible coordinaba ese espectáculo con la regularidad de un reloj que nadie había construido? Esas preguntas no lo abandonarían jamás, y serían el hilo invisible que conectaría cada etapa de su existencia con la siguiente. Gracias a su talento extraordinario y a varias becas otorgadas a estudiantes pobres pero brillantes, Kepler pudo acceder a la Universidad de Tubinga. Allí estudió teología, filosofía, retórica y matemáticas, bajo la guía de maestros que reconocieron rápidamente su capacidad excepcional. Fue en Tubinga donde el profesor Michael Maestlin le reveló en privado el sistema heliocéntrico de Copérnico, que no podía enseñarse abiertamente. La idea de que el Sol era el centro y que la Tierra giraba alrededor de él no perturbó a Kepler, sino que lo electrizó por completo.
Para una mente como la suya, acostumbrada a buscar armonía y orden matemático en todo, el sistema de Copérnico tenía una elegancia irresistible. Kepler era un hombre de una fe religiosa profunda y sincera, que nunca vivió en contradicción con su vocación científica. Creía firmemente que el universo había sido diseñado por Dios con una perfección matemática que la razón humana tenía el deber de descubrir. Si Dios era el gran arquitecto del cosmos, entonces el cosmos debía tener planos, y esos planos debían poder leerse con la geometría y el álgebra. Esa convicción, a la vez teológica y científica, sería el motor secreto que impulsaría cada uno de sus descubrimientos más importantes. El universo no era un caos inentendible reservado al asombro pasivo de los mortales ni a la interpretación exclusiva de los sacerdotes. Era un libro escrito en el lenguaje preciso de las matemáticas, disponible para cualquiera que tuviera la paciencia y el valor de aprenderlo. Y Johannes Kepler había decidido con una determinación que ninguna adversidad lograría quebrar, que él sería uno de sus lectores. Todavía no podía imaginar los años de soledad extrema, las pérdidas devastadoras y las persecuciones religiosas que lo aguardaban. Todavía no sabía que el camino hacia la verdad astronómica estaría pavimentado con sufrimiento personal y rechazo intelectual. Pero tampoco podía imaginar aún la magnitud de lo que estaba destinado a descubrir en las décadas que venían. El cielo lo esperaba, y él, con toda su fragilidad y toda su genialidad, estaba listo para dar el primer paso hacia él. En 1594, Johannes Kepler aceptó un puesto como profesor de matemáticas en el Seminario Protestante de Graz, en Austria. No era el destino que había soñado, pero Kepler comprendió que incluso desde un aula podía seguir buscando las respuestas que lo obsesionaban. Mientras enseñaba geometría a estudiantes poco interesados, su mente trabajaba sin descanso en los problemas más grandes del universo. En 1596 publicó su primera obra astronómica de envergadura, titulada Mysterium Cosmographicum, el misterio cosmográfico. En ese libro, Kepler propuso que las distancias entre las órbitas de los 6 planetas conocidos correspondían a los 5 sólidos platónicos perfectos. Era una idea audaz, geométricamente ingeniosa y, en última instancia, incorrecta en sus conclusiones específicas sobre las distancias reales. Pero lo verdaderamente notable no era la respuesta a la que llegó, sino la pregunta que lo había puesto en movimiento. Kepler preguntaba por qué existían exactamente 6 planetas, por qué estaban a esas distancias precisas y no a otras distintas. Nadie antes había formulado esas preguntas con esa claridad matemática, y eso solo ya representaba un salto cualitativo en el pensamiento astronómico. El libro llegó a manos de Tycho Brahe, el astrónomo más famoso y mejor equipado de toda Europa, y despertó en él un interés inmediato. Brahe era un noble danés que había construido en la isla de Heaven el observatorio más avanzado del mundo conocido, llamado Uraniborg. Durante más de 20 años, Brahe y su equipo habían registrado con instrumentos propios de enorme precisión el movimiento de los planetas noche tras noche. Sus tablas astronómicas sobre Marte, Júpiter, Saturno y los demás planetas eran 20 veces más precisas que cualquier cosa anterior. Pero Brahe tenía una limitación fundamental que ningún instrumento podía resolver. No dominaba las matemáticas necesarias para interpretar sus propios datos. Podía medir el cielo con una exactitud extraordinaria, pero no podía traducir esas mediciones en leyes generales que explicaran el comportamiento planetario. Kepler, en cambio, poseía exactamente las herramientas matemáticas que a Brahe le faltaban, pero carecía de los datos precisos que Brahe acumulaba. Era como si el destino hubiera repartido el genio en 2 mitades complementarias, esperando que la historia las pusiera en el mismo lugar. En el año 1600, tras ser expulsado de Graz por negarse a convertirse al catolicismo, Kepler viajó a Praga, donde Brahe trabajaba para el emperador Rodolfo II. El encuentro entre ambos fue tenso, incómodo y fascinante desde el primer instante, como el choque de 2 fuerzas igualmente poderosas. Brahe era arrogante, dominante y enormemente desconfiado de aquel matemático joven que llegaba con ambiciones que él percibía como una amenaza directa. Le asignó a Kepler el estudio específico de la órbita de Marte, el planeta cuyo comportamiento más desconcertaba a los astrónomos de la época. No lo hacía por generosidad intelectual,
sino porque calculaba que Marte mantendría a Kepler ocupado durante años sin revelarle los secretos más valiosos. Era una jugada de ajedrez que el destino convirtió en el mayor regalo que Brahe le haría a la ciencia sin proponérselo conscientemente. Porque Marte, con su órbita excéntrica y su movimiento aparentemente irregular desde la Tierra, sería exactamente el planeta que revelaría la verdad. Durante ese período, la vida personal de Kepler acumulaba sufrimientos que habrían paralizado a un hombre de menor determinación interior. El exilio religioso lo había privado de su trabajo, de gran parte de sus posesiones y de la estabilidad que necesitaba para investigar con tranquilidad. Su matrimonio con Barbara Müller, una viuda con 2 hijos, era una relación cargada de tensión y de incomprensión mutua que lo agotaba emocionalmente. 2 de sus hijos murieron en la infancia, y las cartas que Kepler escribió en esos años describen un dolor que ninguna ecuación podía calmar. La guerra de los 30 años se aproximaba como una tormenta oscura en el horizonte político y religioso de toda Europa Central. Los protestantes vivían bajo una presión creciente en los territorios del imperio, y Kepler nunca dejó de sentir esa amenaza sobre su familia. Y sin embargo, cada mañana volvía a sus cálculos con la misma intensidad que el día anterior, como si la verdad astronómica fuera su única ancla. En octubre de 1601, Tycho Brahe murió repentinamente en Praga tras una cena en la corte imperial, víctima de una enfermedad de aparición súbita. Tenía 54 años y su muerte dejó a la astronomía europea sin su observador más preciso de la noche a la mañana. El emperador Rodolfo II nombró a Kepler como sucesor de Brahe en el cargo de matemático imperial, reconociendo así su talento sobresaliente. Pero el verdadero tesoro que Kepler heredó no era el título oficial ni el salario que rara vez se pagaba con puntualidad. Era el archivo completo de las observaciones astronómicas de Brahe, los datos más precisos sobre el movimiento planetario que existían en el mundo. Con esos registros en sus manos, Kepler tenía finalmente los materiales que necesitaba para construir la estructura que llevaba años imaginando. La batalla entre los datos del cielo y las teorías heredadas del pasado estaba a punto de comenzar con toda su intensidad, y Kepler estaba absolutamente dispuesto a seguir los datos hasta donde lo llevaran, sin importar cuántas certezas milenarias tuviera que demoler. Tycho Brahe había pasado su vida midiendo el universo con una exactitud extraordinaria, sin poder comprender lo que sus propias mediciones revelaban. Kepler, el hombre a quien tanto había desconfiado y limitado, sería quien les diera sentido ante la historia y ante el cosmos. La ironía del genio es que a veces entrega su mayor legado sin saberlo, a través de alguien a quien temía en lugar de alguien que amaba. El universo tenía sus propios planes, y Johannes Kepler era el instrumento que había elegido para revelarlos al mundo. Armado con los datos de Brahe y con años de frustración acumulada frente a órbitas que no cuadraban con ninguna teoría existente, Kepler comenzó su trabajo más profundo. Se instaló en Praga con la determinación silenciosa de quien sabe que está a punto de enfrentarse a algo más grande que él mismo. El planeta que Brahe le había asignado como tarea, Marte, resultaría ser la llave maestra que abriría las puertas del sistema solar. Marte tenía la órbita más excéntrica de los planetas entonces conocidos, lo que hacía que su movimiento observado desde la Tierra fuera especialmente desconcertante. Generaciones de astrónomos habían intentado describir esa órbita usando círculos, epiciclos y combinaciones geométricas cada vez más complejas y artificiosas. Kepler tomó los datos de Brahe, los más precisos que la humanidad había reunido jamás sobre ese planeta rojo, y comenzó a calcular desde cero. Durante meses que se convirtieron en años, llenó cuaderno tras cuaderno con cálculos que lo llevaban a callejones sin salida y lo obligaban a empezar de nuevo. Probó combinaciones de círculos excéntricos y movimientos uniformes que habían funcionado razonablemente bien para otros astrónomos anteriores. Llegó a soluciones que se acercaban mucho a los datos observados, pero que nunca coincidían de manera perfecta con lo que Brahe había registrado. El margen de diferencia era de apenas 8 minutos de arco, un ángulo casi imperceptible para el ojo humano y despreciable para cualquier otro científico de su tiempo. Pero Kepler sabía que los datos de Brahe eran demasiado precisos para contener un error de esa magnitud,
y que la discrepancia era real e inaceptable. Descartó 5 años de trabajo basado en círculos con una resolución que pocos científicos en la historia han sido capaces de demostrar ante sus propios esfuerzos. Si los datos decían que el círculo era incorrecto, entonces el círculo era incorrecto, sin importar cuántos siglos de tradición lo respaldaran. Esa decisión, tomada en silencio sobre un escritorio en Praga, fue uno de los actos intelectuales más valientes de toda la historia de la ciencia. Kepler exploró entonces otras formas geométricas. Consideró óvalos y curvas irregulares antes de llegar a la figura que lo cambiaría todo: la elipse, una curva cerrada y perfectamente definida que los griegos habían estudiado siglos atrás como curiosidad matemática pura. Era la respuesta. Los planetas no se mueven en círculos perfectos alrededor del Sol, sino en elipses, con el Sol ubicado en uno de los dos focos de esa curva. Esa fue la primera ley del movimiento planetario de Kepler, publicada en 1609 en su obra monumental Astronomia Nova. Con esa ley, Kepler no solo corregía un error de 2000 años, sino que también cambiaba radicalmente la forma en que la humanidad concebía la perfección del cosmos. El universo de Dios no necesitaba círculos para ser perfecto, necesitaba verdad, y la verdad tenía la elegante e imperfecta forma de una elipse. La segunda ley llegó como consecuencia natural del mismo análisis riguroso de los datos sobre la velocidad variable de Marte a lo largo de su órbita. Kepler observó que el planeta se movía más rápido cuando estaba más cerca del Sol y más lento cuando se encontraba en el punto más alejado de su trayectoria. Formuló esa observación en términos geométricos precisos. Una línea imaginaria trazada entre el planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Ese principio, conocido como la ley de las áreas, describía con exactitud matemática la variación de velocidad de cualquier planeta en cualquier punto de su órbita. Era una ley universal, válida no solo para Marte, sino para todos los planetas del Sistema Solar, aunque Kepler todavía no lo había demostrado en ese alcance completo. Años de reflexión y cálculo adicionales lo llevaron a su obra más filosófica y más ambiciosa, publicada en 1619 bajo el título Harmonices Mundi. En ese libro, Kepler buscaba la música del cosmos, la armonía matemática que Dios había usado para componer la sinfonía del Sistema Solar. Y en medio de esa búsqueda profunda, encontró la tercera ley, la más poderosa y universal de las tres que llevan su nombre. El cuadrado del período orbital de cada planeta es directamente proporcional al cubo de su distancia media al Sol, sin excepción alguna. Con esa relación matemática, Kepler estableció por primera vez en la historia un vínculo cuantitativo preciso entre todos los planetas del Sistema Solar. Ya no eran cuerpos independientes moviéndose por separado según designios divinos inescrutables para la mente humana. Eran partes de un mismo sistema integrado y coherente, donde la posición de cada planeta determinaba exactamente la duración de su año orbital. La tercera ley significaba que si se conocía la distancia de un planeta al Sol, se podía calcular su periodo orbital con precisión absoluta, y viceversa. Era el mapa matemático del Sistema Solar, la gramática universal que permitía describir y predecir el movimiento de cualquier cuerpo que orbitara al Sol. Sus contemporáneos tardaron en reconocer la magnitud de lo que Kepler había conseguido con esas tres leyes aparentemente simples. Galileo Galilei, el otro gran astrónomo de su generación, nunca adoptó públicamente las órbitas elípticas de Kepler, aferrado a sus propios círculos. La comunidad académica europea tardó décadas en asimilar completamente las implicaciones de un sistema planetario gobernado por elipses y áreas. Pero la naturaleza no espera la aprobación de los académicos, y los planetas seguían moviéndose exactamente como Kepler había descrito. Cada observación nueva, cada cálculo independiente realizado por otros astrónomos, confirmaba silenciosamente lo que él había encontrado en sus cuadernos de Praga. Las leyes no eran teorías especulativas ni modelos aproximados útiles para la práctica, pero falsos en la teoría. Eran descripciones exactas y universales del comportamiento real de los planetas, verificables con cualquier instrumento suficientemente preciso.
El hombre que había comenzado buscando sólidos platónicos en el espacio había terminado encontrando algo infinitamente más profundo y más verdadero. Había encontrado las reglas del juego, las instrucciones con las que el cosmos había sido programado para funcionar desde el principio de los tiempos. Y las había encontrado solo, con papel y tinta y una mente que no se negaba a aceptar la comodidad de las respuestas equivocadas. Los últimos años de la vida de Johannes Kepler estuvieron marcados por una combinación de logros intelectuales extraordinarios y penurias personales devastadoras. La Guerra de los 30 años había convertido Europa Central en un infierno de devastación, desplazamientos masivos y muerte generalizada. Kepler tuvo que abandonar Linz, donde había vivido durante 14 años, cuando las tropas imperiales sitiaron la ciudad y convirtieron la vida cotidiana en un imposible. Su madre, Catarina, había sido encarcelada bajo acusación de brujería, y Kepler pasó 6 años de su vida luchando legalmente para salvarla de la hoguera. La defendió con argumentos racionales ante tribunales eclesiásticos, combinando el amor filial con la misma precisión lógica que aplicaba a los problemas astronómicos. Finalmente la liberó, pero el proceso lo agotó en un momento en que su energía y su salud ya eran recursos escasos y no renovables. A pesar de todo, siguió publicando obras de una importancia extraordinaria, incluyendo las tablas rudolfinas de 1627, las tablas astronómicas más precisas de su tiempo. Esas tablas, basadas en los datos de Brahe y en sus propias leyes, permitían predecir la posición de los planetas con una exactitud que ninguna obra anterior había logrado. También escribió una de las primeras novelas de ciencia ficción de la historia, El Somnium, donde describía un viaje imaginario a la Luna con rigor científico sorprendente. Johannes Kepler murió el 15 de noviembre de 1630 en Ratisbona, a donde había viajado en pleno invierno para intentar cobrar salarios que el imperio le debía desde hacía años. Tenía 58 años, una edad que en aquella época ya era vejez, y su cuerpo simplemente no resistió el frío y el agotamiento de aquel último viaje inútil. Fue enterrado en Ratisbona, pero su tumba fue destruida apenas 2 años después, durante los combates de la guerra que había ensombrecido toda su madurez. No quedó ningún monumento físico sobre su cuerpo, ninguna lápida que marcara el lugar donde descansaban los restos del hombre que había descifrado el sistema solar. Solo quedaron sus libros, sus cálculos y 3 leyes escritas en el lenguaje de las matemáticas que el tiempo no puede destruir ni las guerras borrar. Pocas décadas después de su muerte, un joven estudiante inglés comenzó a estudiar esas leyes con una atención que pronto se convirtió en obsesión productiva. Su nombre era Isaac Newton, y estaba a punto de construir sobre los cimientos que Kepler había establecido la estructura más poderosa de la física clásica. Newton se hizo una pregunta que Kepler nunca había podido responder con los recursos conceptuales disponibles en su época: ¿por qué los planetas siguen esas leyes? Las leyes de Kepler describían con precisión perfecta el cómo del movimiento planetario, pero no explicaban el mecanismo físico que lo producía. ¿Qué fuerza actuaba sobre los planetas para mantenerlos en sus órbitas elípticas a lo largo de inmensos periodos de tiempo sin que nada los detuviera o desviara? Newton demostró que la fuerza de gravedad, la misma que atraía los objetos hacia el suelo en la superficie terrestre, era también responsable del movimiento de los planetas. Y para demostrar esa gravitación universal de manera matemáticamente rigurosa, necesitó partir exactamente de las 3 leyes que Kepler había formulado décadas antes. Las leyes de Kepler no eran el punto de llegada de la astronomía, eran el punto de partida de la física moderna en su sentido más amplio y más profundo. Sin Kepler no hay Newton, sin Newton no hay mecánica clásica, sin mecánica clásica no hay ingeniería industrial, ni tecnología moderna, ni exploración espacial. La cadena causal que se origina en los cuadernos de cálculo de Kepler en Praga llega directamente hasta los cohetes que hoy lanzan satélites al espacio. Hoy, en pleno siglo XXI, las leyes de Kepler siguen siendo enseñadas en todas las facultades de física, astronomía e ingeniería espacial del planeta. La NASA las utiliza para calcular con precisión milimétrica las trayectorias de las ondas que exploran los confines del sistema solar. Fueron esenciales en el diseño de las misiones Apolo que llevaron a los primeros seres humanos a caminar sobre la superficie de la Luna.
Cada satélite de comunicaciones, cada telescopio espacial, cada nave interplanetaria obedece en su movimiento las leyes que Kepler dedujo con pluma y papel hace 4 siglos. En 2009, la NASA lanzó un telescopio espacial con la misión específica de buscar planetas que orbitaran otras estrellas fuera de nuestro sistema solar. Los científicos que lo diseñaron eligieron para ese instrumento el nombre de Kepler, como reconocimiento explícito a quien primero comprendió cómo orbitan los mundos. El telescopio Kepler descubrió más de 2.500 exoplanetas confirmados durante sus 9 años de operación antes de ser retirado en 2018. Mundos distantes que orbitan soles desconocidos a miles de años de luz de distancia, siguiendo las mismas leyes elípticas que él había deducido observando Marte desde Praga. Su nombre viajó al espacio, su legado se extendió a galaxias que él nunca pudo imaginar desde su pequeño observatorio del siglo XVII. Pero el legado más profundo de Kepler no se mide en fórmulas, ni en misiones espaciales, ni en la cantidad de planetas que llevan su huella indirecta. Se mide en lo que su vida demuestra sobre la naturaleza misma del conocimiento humano y sobre lo que un ser humano puede alcanzar cuando se niega a rendirse. Kepler no tenía telescopio, no tenía computadora, no tenía una institución poderosa que lo financiara y respaldara en los momentos de duda y de crisis. Tenía preguntas que le quemaban por dentro desde los 6 años, cuando observó un cometa junto a su madre en lo alto de un cerro oscuro. Tenía la convicción de que el universo tenía un orden que podía ser descubierto por la razón humana si ésta era lo suficientemente paciente y honesta. Y tenía la determinación de no traicionar esa convicción ni ante la pobreza, ni ante el exilio, ni ante la pérdida de sus hijos, ni ante ninguna guerra. En una época devastada por el fanatismo religioso, la violencia política y la muerte permanente, Kepler eligió la búsqueda de la verdad como su forma de vivir. Y al hacerlo, nos dejó no solo 3 leyes astronómicas, sino un ejemplo de lo que significa dedicar una vida completa a algo más grande que uno mismo. El cielo que observó de niño no era un misterio sellado ni un mensaje codificado reservado para unos pocos elegidos. Era una invitación abierta a todo ser humano con la valentía de mirar hacia arriba y la honestidad de seguir los datos hasta donde llevaran. Una invitación que Johannes Kepler aceptó con cada célula de su cuerpo frágil y con cada pensamiento de su mente extraordinaria. Si esta historia te ha movido, si sientes que conocer las vidas de quienes nos precedieron nos hace más conscientes y más libres, suscríbete al canal Historiador del Pasado. Aquí seguiremos explorando juntos las vidas, los descubrimientos y los legados de las mentes más brillantes que la humanidad ha producido en toda su historia. La historia nunca termina, y tú, al seguir escuchando, te conviertes en parte de ella.